Y tantas son las partes. Che, qué buen análisis que hemos hecho, hermano. Pero hay una crisis tremenda, muchachos. ¿Saben por qué? Porque el capitalismo nos arrastra, no el capitalismo como sistema económico, ¿eh? Cuando yo critico al capitalismo, lo critico como un régimen ontológico. Ese régimen ontológico convierte todas las cosas en utensilios, en útiles. El capitalismo es un modo de ser que consiste en considerar que todas las cosas son valiosas en cuanto que sirven para algo. Y nosotros estamos enfermos de capitalismo. Marx no es tan anticapitalista como yo, porque Marx está en contra del sistema económico, pero Heidegger está en contra del régimen ontológico de la modernidad. No sé si me entienden. O sea, Heidegger es mucho más radical que Marx en su crítica al capitalismo. Bien, avisen también ahí en el grupo que ya comenzó el culto de la secta. Estamos en 1003B12. 1003B12. Comienza diciendo, pues bien, así como de todo lo sano hay una sola ciencia. Eso. Avísenme cuando ya estén y Profe, continuamos. regáleme un momento mientras busco acá en la de García Llora la referencia. Sí, cómo no, cómo no. García Yebra en la página 153. Ok, sí, entonces, ya estoy llegando. Sí, entonces, 153, 156, listo, profe, ahí estoy. Ahí estoy, profe. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, entonces, vamos. Dice, ¿de qué está hablando, no? Él está hablando de la unidad epistémica de la metafísica. Él está diciendo que, en definitiva, ya sea por la positiva, que es estudiar proposicionalmente las perfecciones que hay en el ente, también conocer la privación del ente es de la misma ciencia del ente. Es decir, que no hay una ciencia que conoce al ente y otra ciencia que conoce al no ente. Le corresponde a la misma ciencia, es decir, a la misma metafísica le corresponde estudiar lo que hay en el ente y lo que le falta al ente también. La privación que tiene el ente también es objeto de la metafísica, dice él. No hay, digamos, no hay una ciencia para el ente y otra ciencia para la privación del ente. ¿Se entiende eso, no? No son dos ciencias distintas. Es la misma, dice, ¿no? Porque, porque bueno, la metafísica estudia el ente y aquello que se relaciona con el ente. ¿Mm? Esto es interesante porque si no, la metafísica estudiara solo la noción de ente y sería un apartado de 4 o 5 páginas, digamos, ¿no? O sea, estudiar en qué consiste la noción de ente y nada más. Entonces, él dice, no, la metafísica estudia el ente y todo lo relacionado con el ente. Ahora, aclaro,
todo lo relacionado con el ente en cuanto ente. Porque ciertamente la medicina estudia algo relacionado con el ente, ¿cierto o no? Y ciertamente la geografía estudia lo relacionado con el ente, ¿cierto que no? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la metafísica estudia al ente y a todo lo relacionado con el ente, pero en cuanto ente. Es decir, ese es el objeto formal quo de la metafísica. ¿Qué del ente va a estudiar? El ente en cuanto ente, es decir, su forma de ente, su aspecto formal de ente, su esencia de ente. Y en este sentido, la privación del ente está en relación con el ente. O sea, ¿con qué se puede relacionar la privación del ente sino con el ente mismo? Entonces, es objeto de la metafísica el estudio de la nada. Eso es lo que enseño ya. Y nosotros en la clase pasada hemos hecho una circunnavegación de qué rol ocupa la nada en la metafísica, ¿se acuerdan? Que ese es un poco el tema que hemos estudiado en la clase anterior, ¿no es cierto? El rol, el lugar, el estatus epistémico que tiene la nada en la metafísica. Pero bueno, ahora nosotros queremos ver epistémicamente que la nada y el ente son objetos de la misma ciencia, son objetos de la misma disciplina. Y bueno, eso es lo que quiere justificar Aristóteles. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo hasta ahí la explicación? ¿Sí? Bien. Entonces dice, pues bien, así como de todo lo sano hay una sola ciencia, ¿ven? Y ya dijimos que la sanidad se estudia no solo en sí misma, sino que lo sano y todo lo que se relaciona analógicamente con lo sano, lo digamos antes que venga Arturo a empezar con su tú dirías, ¿no? Bueno, es decir, lo sano y todo lo relacionado con lo sano. Entonces, el estudio analógico es estudio del ente y todo lo que se relaciona con el ente. Es el estudio analógico. La metafísica tiene un método analógico. Eso está diciendo Aristóteles, ¿no? Parece que Aristóteles lo leyó Arturo, entonces por eso nos está diciendo estas cosas. Pertenece también, en efecto, a una sola ciencia considerar no solo lo que se dice según una sola cosa, sino también lo que se dice en orden a una sola naturaleza. Bueno, es lo que estamos diciendo, ¿no? Pues también esto, en cierto modo, se dice según una sola cosa, ¿cierto? Por ejemplo, y aprovechando que acá está llegando nuestro amigo el doctorazo, por ejemplo, ¿no es cierto? Toda ciencia tiene su tema y lo relacionado con el tema, ¿cierto? Por ejemplo, si el estudio del derecho solo fuese el concepto de justicia, bueno, sería muy limitado el tratado de derecho, ¿cierto? Si estudiara un solo tema. Por eso yo siempre digo, analógicamente, yo digo, el derecho se dice de muchas maneras, pero siempre según el hombre. Se dice de muchas maneras, pero siempre según el hombre. Y esto también implica a lo demás. Por ejemplo, la biología se dice de una sola manera o la biología se dice de muchas maneras. De muchas maneras, profe. Pero siempre según qué? El organismo. O sea, todo lo que estudia la biología lo estudia en relación con el organismo. ¿Se entiende? Entonces, el organismo es el objeto formal quo de la biología. ¿Se entiende eso? Porque todo lo estudia en relación con el organismo.
¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué les quiero decir con esto? Que la visión analógica de la ciencia implica que hay un objeto de la ciencia y hay un aspecto por el cual se estudia aquello que está relacionado con el objeto propio. Entonces, ¿cuál es el objeto propio de la metafísica? ¿Qué dicen ustedes? La sustancia. El ente, Mm, la sustancia. ¿Y cuál es el objeto formal de ese estudio? el conocimiento, bueno, el estudio de las causas y principios. Bueno, ¿eso qué implica? Estudiar al ente en cuanto ente. Ahora, cuando yo digo, o Aristóteles dice, el ente en cuanto ente, ¿entiende por ente lo mismo en la primera frase ente que en la segunda parte? Cuando Aristóteles dice, la metafísica estudia al ente en cuanto ente, ¿entiende por ente la misma cosa en el tema y en el objeto bajo el cual se estudia ese tema? En el griego, ¿cómo se dice, Juanda, ente en cuanto ente? Profe, me corchó, todavía no llegué a ese nivel, pero puedo buscar alguna frase y Dice leerla. Ton, on, hei, geon, on. On, geon, on, geon. Ok. Sí. on, geon. To, Ahora, toon, empieza por eso. Toon, claro, hei. claro, ton porque el to es el ente, el to es Claro. el, Dios, ¿no? Pero uno puede decir ente en cuanto ente, ¿no? On, geon o to, on, geon, ¿no? El ente en cuanto ente. Ok. Ahora, el on es igual, el primer on que el segundo on. No, ¿Cuál es la no, diferencia claro. entre el primer on y el segundo on? El espíritu que se llama en griego, las comillas de arriba. Claro. Pero más allá de la morfología de la palabra, les pregunto filosóficamente, ¿cuál es la diferencia entre el primer on y el segundo on? Uno sería el sujeto y el otro sería el predicado de ese sujeto. Muy bien. ¿Y el predicado del ente, cómo se llama en español? Cuando nosotros decimos que el ente y Es, predicamos, digamos, el sujeto como sustantivado, sustantivando al verbo que le participa. Es mm, para que entendamos qué es la metafísica todo esto, ¿no? Debate de Aristóteles. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Qué pena. Claro, claro. Ya sabemos que el tema de la metafísica es el ente. Y en cuanto ente sería la forma a través de la cual nosotros estudiamos al ente, que es en cuanto ente. Y le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ente y ente? Cuando dice ente, en cuanto ente, dice ente dos veces. Una primera vez y una segunda vez. ¿Cuál es la diferencia, si es que ustedes consideran que la hay, entre la primera parte de ente y decir ente por segunda vez? El ente como sujeto y el ente como predicado. ¿Cuál es la diferencia? Que el ente como sujeto es la sustancia y el La ente como usía, predicado, la usía. Y el ente como predicado es el ser. Ok. el modo de ser o el ser. El ser y los modos de ser del ser. Entonces, ¿qué se estudia? Las cosas que existen en el modo en el que existen y las causas de que existan. Eso es.
y todo lo relacionado con su modo de ser y con su ser mismo. Entonces, ¿qué es la metafísica? El estudio de la sustancia en cuanto ser. Esa sería la traducción que yo haría de toon, geón, para que se entienda bien lo que está diciendo Aristóteles. Yo diría el Claro, estudio profe, que, se ¿cómo podría decir decir? que, porque el otro es accidente, ¿no es cierto? O sea, que el accidente es ente, pero ente dependiente. Claro. Entonces, ¿qué hace la metafísica? Estudia la sustancia en cuanto ser. Si yo digo ente en cuanto ente, no se entiende tanto. Ahora, si yo digo la sustancia en cuanto ser, ahí ya se entiende que está. Es pues evidente que también pertenece a una sola ciencia contemplar los entes en cuanto entes. Estamos en el griego. ¿Me pueden decir ustedes que saben griego en qué parte estamos cuando decimos ente en cuanto ente? Yo sé que es 16, pero a veces está un poquito más abajo. Sí. Ton, Ousion, ¿Qué número es? Andeoitas. Yo estoy leyendo el 15, 16, 7, 18, pero no es ese. No, 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 no. Debe estar antes. Debe estar antes. A ver, busquemos un punto. Delon un etikaite onta mias eoresai geonta. Todo protón de episteme. A ver lo que dice en griego. Manifestum igutur quia entia unius es speculari in quantum et entia. Y en el griego, onta mías teoriae geonta, dice. Delon un oti kaita onta mías theorian geonta. Esa es. Sí, 16, ¿no? Sí. Página 152, 16. 15. Comienza en el Dice, 15. ajá. Delon un oti Ujú. kaita onta mías Ah, theoriae geonta. ok, sí. Exacto. Era Oticaita, Ponta, Niños, y Entonces, el primer onta es la sustancia. ¿Y en cuanto que se estudia la sustancia? En cuanto que es, en cuanto a sus modos de ser, en cuanto a aquello que la hace ser, en cuanto a aquella que la manifiesta como ser, en cuanto a aquella que la explica como ser, en cuanto a aquello que se remite a ella como siendo. ¿Se entiende? O sea, hay que entender bajo qué aspecto es que se estudia, ¿no? Cuando nosotros decíamos, por ejemplo, que el derecho se dice de muchas maneras, pero siempre según el hombre, ¿qué hombre? El hombre bajo su aspecto formal de ser un ser libre que vive en la comunidad, no en cuanto a un ser biológico que tiene hambre y sed y que come y que sueña,
sea, hay un aspecto formal de la antropología. O sea, el derecho es antropología, ¿se entiende? El derecho es antropología, pero es una antropología que estudia al hombre en cuanto ser que vive en sociedad y que es un ser que convive en sociedad y que es un ser libre y responsable y racional. Y entonces el derecho lo estudia al hombre bajo ese aspecto, o sea, tiene esa mirada del hombre. ¿Me van siguiendo? La biología lo estudia al hombre en cuanto a un ser orgánico, ¿ven? La geografía en cuanto que un hombre que habita el planeta Tierra junto a otros hombres. No sé si me van... La historia al hombre en cuanto ser que transcurre en el tiempo. No sé si me van siguiendo bajo qué... Entonces, todas las disciplinas, entonces, casi todas son antropológicas. Lo que sucede es que estudian al hombre de un determinado punto, la sociología, la política, todas tienen que ver con el hombre de alguna manera, ¿se entiende? O sea, todas las ciencias en el fondo son antropológicas. En este caso, esta ciencia estudia las cosas que son, ¿ven? Bajo el aspecto en el que son. Entonces, este aspecto es el más importante de todos, porque que sean las cosas es un resultado de aquello que la hace ser. Los accidentes de las cosas dependen de lo que las cosas son. Y lo que las cosas son depende de aquello que los hace ser. No sé si me entienden eso. Que esa es la legitimidad que tiene la metafísica. Cuando se dice que la metafísica es la ciencia más fundamental de todas, ¿por qué se lo dice? Porque todas las otras ciencias estudian o un accidente del hombre o una esencia del hombre, por ejemplo. O un accidente de la sustancia o la esencia de la sustancia. O algún modo de ser de la sustancia. O algún modo de presentarse la sustancia. Ahora hagamos una jerarquía. La sustancia tiene accidentes, esencia y causa. En el orden del conocimiento, ¿qué es lo que aparece primero? ¿El accidente, la esencia de la sustancia o la causa de la sustancia? ¿Qué es lo que aparece ante los ojos de primera? El accidente, profe. El accidente, el color, el tamaño, la textura, el olor, el sabor, ¿no es cierto? Esas son la posición, la pasión, la acción, la relación. Esos son los accidentes que aparecen primero ante los ojos. Después, ¿qué aparece? Después de los accidentes, ¿nosotros qué descubrimos por los accidentes? Esencia. La esencia. Y hay ciencias que estudian la esencia de las cosas y responden qué es la vida, qué es la célula, qué es el hombre, qué es la cultura. Perfecto. Ahora, ¿qué se descubre al final? Después de haber conocido los accidentes y la esencia, ¿qué es lo que se descubre de la sustancia? Las causas. Las causas primeras, aquello que la hacen ser a la sustancia. Hay una sola ciencia que estudia aquello que hace que la sustancia sea. Todas las demás se estudian o accidentes de la esencia, accidentes de la sustancia o la esencia de la sustancia. ¿Se entiende? Pensa en tu disciplina, ¿no? Por ejemplo, el derecho, ¿qué estudia? La sustancia en cuanto que está relacionada con el hombre, o sea, la sustancia racional, no cualquier sustancia, la sustancia viviente y racional. ¿Y qué estudia del hombre? Algo accidental, que es su relación con los otros hombres, la convivencia del hombre con otro hombre. Ese es algo accidental.
Porque el estudio del hombre en cuanto hombre ya no le corresponde al derecho. Eso le corresponde a la antropología filosófica. Entonces, el derecho está montado en la antropología filosófica. Pero la pregunta, ¿qué es el hombre en cuanto que hombre? Ya no es una pregunta jurídica, es una pregunta filosófica. ¿Ven? Entonces, el abogado en cuanto abogado tiene una sola responsabilidad, conocer el hombre en relación con otro hombre. El derecho no estudia al hombre aislado. Al derecho no le importa lo que es el hombre separado de los otros hombres. Un hombre en la isla, por ejemplo, un hombre que vive solo en la isla, no tiene derecho. ¿Frente a quién tiene derecho ese hombre? Digamos, ¿quién es el responsable de No los otorgarle el necesita. derecho? Pero porque no lo necesita. Pero vos podés decir, che, yo estoy solo en una isla. Bueno, yo tengo derecho, pero ¿frente a quién tengo? O sea, ¿quién es el depositario de la responsabilidad de concederme a mí mi derecho, digamos? De reconocer mi derecho. ¿Quién es el depositario de la deuda, digamos, ¿no? Porque todo derecho exige una deuda frente al otro. O sea, si yo tengo derecho es porque Federico tiene una deuda frente a mí, porque la deuda de él es reconocer mi derecho. Y yo tengo una deuda frente a él porque mi deuda es reconocer a Fede su derecho. Ahora, si yo vivo solo en una isla, ¿frente a quién tengo derecho? ¿Frente a la paloma, frente a la palmera, frente a quién tengo derecho? Frente a nadie, porque el derecho es relacional. El derecho tiene que ver con la esencia relacional del hombre. Y la esencia relacional del hombre es un accidente, no es, digamos, obviamente que es parte de su esencia, pero esa esencia se elicita solo en el accidente del ser con los otros, del estar con alguien más, del ser, de vivir en la comunidad efectivamente. Entonces, podríamos decir que metafísicamente el derecho es un estudio del accidente de la vida humana. Y está perfecto porque esa es la rama del derecho. La antropología filosófica estudia la esencia humana y la metafísica estudia las causas de que el hombre sea hombre. Entonces, se van a dar cuenta que hay distintas ramas, distintos, ¿no es cierto? En este sentido, podríamos decir, tenemos tres, nosotros estamos en tres ahora, ¿no? Son ejemplos, el derecho, la antropología filosófica y la metafísica. En el Profe, orden del conocimiento, nosotros primero estamos con el derecho, después con la antropología filosófica y al último, metafísicamente, con la metafísica. ¿Sí? Entonces, todo buen jurista tiene que ser primero un jurista, un abogado, después conocer antropología filosófica y por último la metafísica, digamos. Lo mismo sucede con el biólogo, con el historiador. Historia, antropología filosófica y metafísica. No sé si me van entendiendo cómo ordenamos la cosa. Entonces, en el orden de prioridad, siempre tiene más dignidad la última, porque la primera en el orden del conocimiento es la última en el orden del ser. Y la primera en el orden del ser es la última en el orden del conocimiento. Entonces, la metafísica es la más abstracta, por eso es la menos comprensiva de todo y también es la menos útil. Es por eso que en un mundo capitalista nosotros pensamos que la más abstracta es la más inútil y que la más inútil es la menos valiosa. Porque nosotros, ¿para qué valoramos una ciencia? Nosotros, ¿por qué valoramos las cosas en este mundo de porquería, este mundo capitalista? ¿Por qué valoramos las cosas? Por su Por su utilidad. utilidad. Pero la metafísica es la ciencia más inútil de todas. Porque justamente las cosas útiles son las cosas inmediatas que nosotros tenemos. ¿Se dan cuenta? O sea, vos decís, la metalúrgica, ¿para qué te sirve? Y para hacer metales, y para trabajar los metales, y la herrería, para trabajar el hierro, ¿y para qué sirve la carpintería? Para hacer cosas de madera, ¿y para qué sirve la economía? Para administrar los recursos, ¿y para qué sirve el derecho? Para administrar la justicia, ¿y para qué sirve la educación? Para educar a los hombres, ¿y para qué sirve la metafísica? para nada. Para nada, no sirve para nada. ¿Te das cuenta? No sirve para nada. Entonces, en un mundo capitalista, dedicarse a la metafísica es ser un inútil. No sirve para nada la metafísica. No tiene una utilidad inmediata la metafísica.
¿Se entiende? Entonces, por eso los filósofos se han dejado de dedicar a la metafísica porque es algo inútil. Entonces, ¿a qué se dedican los filósofos? A la sociología, a la política, a la economía. No sé si me van entendiendo un poquito por dónde va la cosa. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. A mí me enseñaban que en ese término de utilidad, o sea, no tiene por qué ser útil porque no es sierva de nadie. Decía. Claro, claro, es que es No le, así. no le, claro, Pero en un mundo como el de hoy, que no sirva para nada, la hace la menos valiosa, no la más valiosa. claro, ahí hay que entrar a explicar y complicarse. Claro. Profe, Pero, perdón, pero nuestros problemas actuales son justamente por la escisión de la metafísica, de los resultados después antropológicos de la ah, filosofía y del derecho. claro. Nuestros problemas surgen de que hemos aceptado no metafísicamente cualquier metafísica y hemos hecho todas las ciencias serviles, aquellas que son útiles para algo, la hemos edificado sobre metafísicas que no son buenas metafísicas. Entonces, lo útil está cimentado sobre la metafísica que no es útil. Pero la metafísica buena es la que hace más útiles a las ciencias útiles. Y una metafísica mala Exactamente. hace más inútiles a las ciencias útiles, digamos. Entonces, no es que la metafísica sea útil, pero una buena metafísica hace que tu disciplina sea más útil, que Más funcione humanizante. correctamente. Claro, que funcione correctamente. Vos con una buena metafísica y una buena antropología filosófica vas a ser mejor abogado, va a ser más eficiente como abogado, va a ser más útil Así el es. derecho. ¿Me entendés? Entonces, no es accidental que un abogado tenga una mala metafísica, porque va a ser mal abogado. No porque la abogacía no sirva, sino porque no sirve la metafísica, la metafísica que tiene no le sostiene a él para hacer lo que tiene que hacer. Es como poner la silla de la cocina en el inodoro. No va a funcionar, no va a servir, pero no porque no funcione la silla, sino porque la está usando mal. Está mal fundamentada la silla. Así es. Lamentablemente es así. Entonces, ¿qué ha buscado el mundo? No adaptar las ciencias a la metafísica correcta, sino buscarse metafísica que le sirvan para fundamentar los proyectos que tienen las distintas ciencias serviles. Entonces dicen, yo tengo esta ciencia servil y necesito fundamentarla. Entonces va el metafísico a buscarle un fundamento a la ciencia servil. No sé si me entiende. Entonces la metafísica está al servicio de la ciencia servil, no la ciencia servil al servicio de la metafísica. Lo correcto es que se entiende lo que digo con ciencia servil, ¿no? El concepto correcto aristotélico es ciencia servil. La economía es una ciencia servil, el derecho es una ciencia servil. Entonces, lo correcto es que la ciencia servil esté girando en torno a la metafísica, no que la metafísica gire en torno a la ciencia servil. Bueno, sigamos. Es pues evidente que también pertenece a una ciencia contemplar los entes en cuanto entes. Pero siempre la ciencia trata propiamente de lo primero y de aquello de lo que dependen las demás cosas y por lo cual se dicen. Entonces, lo que primeramente estudia la metafísica es el ente en cuanto ente. Y luego todo lo relacionado con el ente en cuanto ente. ¿Se entiende? O sea, pero hay un orden de prioridades. En ese orden de prioridades, la metafísica estudia el ente en cuanto ente. Por consiguiente, si esto es la sustancia, de las sustancias tendrá que conocer los principios y las causas el filósofo. ¿Ven que acá dice que la metafísica, el estudio de la sustancia según los principios? ¿Ven?
Acá tienen. Entonces, ¿qué es la metafísica? El estudio de las sustancias según los principios. Es una correcta definición de metafísica. Es una correctísima definición de metafísica. Ton usion, jai de hoy, tas arjas, kai tas aitias, egein to filósofo. Y de cualquier género, tanto la sensación como la ciencia, es una sola, de un solo modo, de uno solo. Por ejemplo, la gramática, que es una sola, considera todas las voces. Por eso también contemplar las especies del ente en cuanto ente y las especies de las especies es propio de una ciencia genéricamente una. Ahora bien, si el ente y el uno son lo mismo y una sola naturaleza, porque se corresponden como el principio y la causa, no lo son en cambio como expresados por un solo enunciado. Pero nada importa que los consideremos iguales, sino que incluso nos facilitará el trabajo. Pues lo mismo es un hombre que hombre y hombre que es, que hombre. Y no significa cosa distinta un hombre que un hombre que es, con la dicción reforzada. O sea, con la dicción reforzada está diciendo que un hombre que es, ¿no? Así que es, eso significa, ¿no? Como no lo puede pronunciar, lo tiene que escribir, ¿no? O sea, está diciendo, decí forzadamente que es, digamos, ¿no? Como diciendo, hace un hincapié en la forma de pronunciarlo, te dice Aristóteles, ¿no? Bueno, y es evidente que no se separa ni en la generación ni en la corrupción. O sea, es lo mismo decir hombre que es. Sí, Metafísicamente sí. En la realidad, hombre y hombre que es, uno puede hacer una distinción. Pero estudiar al hombre y estudiar al hombre que es estudiar la misma cosa, dice, ¿no? Estamos estudiando lo mismo. Y lo mismo sucede también en el uno, de suerte que es claro que la adición en estos casos expresa lo mismo y que el uno no es otra cosa al margen del ente. Y además, la sustancia de cada cosa es una sola, no accidentalmente, y de igual modo también es algo que es. Acá hay un esbozo de lo que la Edad Media serán los trascendentales, ¿no es cierto? Esta idea de que el uno y el ente es en el fondo lo mismo, ¿no? Se estudia la misma sustancia. ¿Es cierto? Estudiar al uno y estudiar al ente es estudiar la sustancia. O sea, es la misma ciencia la que estudia a la sustancia en cuanto una que a la sustancia en cuanto ente. Eso está diciendo. Por consiguiente, cuantas sean las especies del uno, tantas serán las del ente, acerca de las cuales corresponde a una ciencia genéricamente una contemplar la quiridad. Por ejemplo, corresponde a una ciencia genéricamente una contemplar lo idéntico y lo semejante y las demás cosas tales. Así y casi todos los contrarios se reducen a este principio. Pero limitémonos a cuanto a estos al estudio que hicimos en la selección de contrarios, de los contrarios. Y tantas son las partes de la filosofía, cuantas son las sustancias. Entonces, ¿cuántas sustancias hay? 8. Entonces, ¿cuántos tipos de filosofía va a haber? 8, que va a estudiar las 8 tipos de sustancias, digamos, ¿no? Por lo tanto, una de ellas será necesariamente filosofía primera, la protefilosofía, y la otra, deutere filosofía, la filosofía segunda. ¿Cuál es la filosofía segunda? Las ciencias serviles. ¿Y cuáles son la filosofía primera? La metafísica. Entonces, ¿qué diría Aristóteles acá al doctorazo, a Fede? Le diría, doctor, vos te dedicás a deutere filosofía, a filosofía segunda, le diría. ¿Eh? Esa es tu especialidad, deutere filosofía.
la filosofía segunda. Está bueno, ¿no? ¿Ven? Es otra manera de hacer una epistemología, ¿ves? Porque Aristóteles le llamaría a Fede filósofo, porque hace deuterofilosofía. Ahora le diría, usted que hace deuterofilosofía tiene que manejar también protefilosofía, o sea, filosofía primera. Bueno, ese es el problema, profe. Bueno, El claro. principal problema es que no hacemos prote-filosofía, por eso no hacemos ni filosofía y nos hemos convertido No, en no, técnicos. en técnicos. No son filósofos. El abogado no es un filósofo. Antes, y hasta no hace mucho, el abogado era philosophical doctor, era un doctor en filosofía. Era ser abogado en la época del virreinato, al título Era te lo firmaba el jurista. Papa. Te lo firmaba el Claro, Papa al eso el título. jurista le decíamos en esa época. Claro, pero era un filósofo. O sea, era un tipo que Claro. manejaba. Imagínate los debates de Salamanca, los debates entre Francisco de Vitoria y, y los otros, eran debates filosóficos, Bueno, impresionantes y metafísicos. esa es la ventaja, profe, que tiene el derecho anglosajón sobre el nuestro. El derecho romano, latino, alemán, está todo codificado, escrito, que empieza con el Codex Iuris Civilis del Imperio Romano de Oriente, perdón. En cambio, el derecho anglosajón está muy poco codificado, no tiene casi, se dedican más a la jurisprudencia y a que la cosa Es transite. que mientras más positivo sea el derecho, menos fundamentos tiene el derecho. ¿No? Porque se codifica ¿para qué? Para hacer al derecho un instrumento. Entonces, mientras más escrito está el derecho, mientras más positivo es el derecho, menos fundamental es, porque los derechos fundamentales ni siquiera se escriben. Porque si vos lo tipificás al derecho fundamental, ya lo estás positivizando. Entonces le estás quitando fundamento al derecho. Los derechos más importantes, cuando se tipifican, cuando se positivizan, pierden valor, Ah, porque se convierten en un exactamente. instrumento. Y los abogados que son especialistas en instrumentalizarlo al derecho, lo van devaluando, porque ya lo convertiste en un artículo, ya es sujeto de interpretación, ¿me entendés? Y entonces empiezan ahí los problemas, Pero lo más los fácil ultras. lo más fácil de todo, el derecho, entre comillas, a la vida. Una vez que lo Ese no está codifiqué, escrito. no, pero una vez que lo codifiqué, lamentablemente le pongo límite. Y una vez que le puse Claro, límite, yo digo cuándo empieza y cuándo termina. claro. Ya la podés instrumentalizar y la podés regular. Claro, y estrictamente hablando, la vida no es un derecho. Estrictamente hablando, es una Es un garantía. hecho, Es un claro. hecho. Yo te garanto que nadie te va a quitar la vida, pero Ah, el derecho no me la concede. pues yo digo, la vida es un hecho. Nosotros Es un tenemos hecho, derecho por eso. a seguir vivos, pero no a vivir. Claro, es Claro, que, a seguir viviendo. Es tremendo. Pero eso lo piensa en cada. Bueno, Iván, vos te dedicas a la tecnología. Vos sos un deutere filósofo, digamos, pero el problema, como dice Fede, es haber divorciado la deuterofilosofía de la protefilosofía, haberlas separado, haberlas emancipado, haber pensado que las deuterofilosofías pueden ser autónomas de la protefilosofía. Y dice muy bien Fede, con mucha astucia se da cuenta y me hace ver algo. Dice Fede, miren lo que ha dicho Fede, ¿no? Miren qué filosóficamente correcto lo que dice él. Él dice, el hecho de que la deuterofilosofía se haya emancipado de la protefilosofía ha hecho que la deuterofilosofía deje de ser deuterofilosofía y se convierta en una técnica, en una herramienta técnica. Es tal cual, esa es la denuncia que hace Heidegger. La ciencia no piensa. ¿Por qué? Porque está desligada de los conceptos fundamentales de la metafísica. Entonces se convirtió en ¿qué? En una técnica. En una técnica al servicio de ¿qué? De la maquinación y del dominio.
Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, en la vocación, el abogado ya no se autopercibe como un intelectual que tiene un compromiso con la verdad, sino como un técnico ni siquiera del derecho, con un técnico de las leyes positivas. Así nos percibimos, Claro, así nos percibimos. Hoy el ejercicio de la profesión es, entre comillas, aplicar la ley. Punto. claro. No se discute. El contexto de la ley no se discute. Bueno, estamos mal. Entonces dice, Cada vez más serviles. servible. No, peor, cada vez más inservible. Ese es el tema. Peor. Peor, peor, como decimos. Bueno. Y tantas son las partes. Che, qué buen análisis que hemos hecho, hermano. Qué buen análisis. No sé si Iván, si podés recortar esta partecita, qué buena que está, hermano. Qué lindo sería bueno, y tantas son las partes de la filosofía cuantas son las sustancias. Por lo tanto, una de ellas será necesariamente filosofía primera y otra filosofía segunda. El ente, en efecto, y el uno tienen directamente géneros, por eso también las ciencias les acompañarán. Es decir, se dividen genéricamente también, ¿no? Así como el ente tiene géneros, las ciencias tienen géneros. O sea, si el ente se divide por 4, la ciencia se divide por 4. Eso está diciendo. Hay tantas ciencias cuantos modos tiene el ente de dividirse genéricamente. Eso está diciendo. Pues el filósofo es como el llamado matemático, porque también la matemática tiene partes, y hay en las matemáticas una ciencia primera y otra segunda y otras a continuación. Y puesto que es propio de una sola ciencia contemplar los opuestos, y al uno se opone la pluralidad, y es propio de una sola ciencia contemplar la negación y privación, porque en ambos casos se contempla una sola cosa, a la cual se refiere la negación o la privación. Entonces, el haber sustancia, ¿a qué le toca? A la metafísica, y la falta de sustancia también. ¿Por qué? Porque la privación de la sustancia es un estudio metafísico, porque la metafísica estudia la sustancia. Y la privación es algo que se relaciona con la sustancia, porque es la privación del ser. Entonces, ¿qué está diciendo en el fondo Aristóteles? Que la nada es un estudio metafísico. La nada es tema de la metafísica también. Como dice Sartre en su libro, ¿no? El ser y la nada son temas de la metafísica, ¿no? El ser y la nada. Profe, Iván, ¿puedo decir que la filosofía segunda mira al ente metido ya en la materia? Y la filosofía claro, primera mira al ente desde su raíz última. sí, claro, 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 claro. Ya la filosofía segunda estudia el ente fenomenizado, ya puesto, dado, ya Exacto, exacto. positivizado, digamos. ¿Sí? Metido en la materia, le está diciendo, Ya, ¿sí? está bien, sí, sí. ¿Ya? Pero me gustó más fenomenalizado, sí. Bien. Sí, claro, más formal. Pero hay una crisis tremenda, muchachos, ¿saben por qué? Porque el capitalismo nos arrastra, no el capitalismo como sistema económico, ¿eh? Cuando yo critico al capitalismo, lo critico como un régimen ontológico. Ese régimen ontológico convierte todas las cosas en utensilios, en útiles. El capitalismo es un modo de ser que consiste en considerar que todas las cosas son valiosas en cuanto que sirven para algo. Y nosotros estamos enfermos de capitalismo. Marx no es tan anticapitalista como yo, porque Marx está en contra del sistema económico.
Pero Heidegger está en contra del régimen ontológico de la modernidad. No sé si me entienden. O sea, Heidegger es mucho más radical que Marx en su crítica al capitalismo. Porque Marx está criticando al capitalismo en la deuterofilosofía. En cambio, Heidegger la está criticando al capitalismo como filosofía primera. Está criticando el modo metafísico de ser del capitalismo. A Heidegger no le interesa solo que el hombre no explote al otro hombre, sino que las cosas no sean vistas como meros objetos para ser utilizadas. No sé si te das cuenta. O sea, Marx está en contra de que el hombre use a otro hombre. Heidegger está en contra de que se usen a las cosas también, que solo las cosas sean utensilios y nada más. A Marx no le importa que nosotros devastemos la tierra o que devastemos las cosas o que instrumentalicemos al mundo. A Marx no le importa eso. A Heidegger le importa que instrumentalicemos al hombre y que instrumentalicemos al mundo también. A Heidegger le importa que nosotros no solo veamos al hombre en relación con el ser, sino a las cosas también, porque las cosas también son portadoras de ser. Las cosas también son portadoras de ser. ¿El hombre es portador de ser? Sí, pero las cosas también. Entonces, hay un aspecto contemplativo en el ente. Si vos te relacionás con las cosas como meras cosas que son algo para algo, o sea, que son útiles, te perdés de vista que la cosa es un ente. Eso lo explica Heidegger en Seminarios sobre la cosa, así se llama, Seminarios sobre la cosa. Y se pregunta, ¿qué es una cosa? Bueno, no voy a venir a descubrir yo la grandeza de Heidegger ahora, ¿no? Muy Juanda, bueno, muy querido. bueno. Sí, profe, Ah, esto que usted nos está enseñando ahora, pues, digamos, me lleva a hacer también una relación en cuanto a esta pregunta, o más bien esta afirmación de ayer que, que insiste cuando dice que hemos olvidado la pregunta por el ser, porque como hemos estado metido tanto en la utilidad, que ya hemos olvidado la contemplación. O sea, y creo que eso es, digamos, que, claro, uno diría la metafísica no sirve para nada, pero es porque estamos acostumbrados siempre a buscar todo útil, ya no buscamos la contemplación, o sea, nos hemos olvidado de contemplar las cosas, el ser. exactamente. Es eso, es eso. Y las cosas adquieren su verdadero valor cuando las miramos en relación con el ser. Es así. Bestant llama eso Heidegger. Bestant. No sé si se acuerda, profe. Ajá. A ver, O sea, escribilo. Escribilo. ¿Cómo es, Iván? Ah, best, best. Claro. Exacto, amigo. Bueno, estamos invitados a... ¿Cómo les puedo decir? En estas, como diría Peter Sloterdijk, normas del parque humano. Hay un libro de Sloterdijk sobre Heidegger que se llama Normas del parque humano. Ese te va a gustar leer, Fede. A salvar el parque, ¿no? A salvar el parque. As- A ver, ¿Cómo? déjeme anotar, profe, normas del No, parque humano. normas del parque humano. Notas sobre Heidegger. no, qué buena reflexión hiciste de Heidegger. Muy bueno. Me Sí, dejó sí. pensando. Para mí Heidegger es mucho más anticapitalista que Marx. Mira esa pregunta que puse ahí. ¿Qué modo del aparecer
¿Qué modo de aparecer del ser hace posible que todo sea tratado como recurso? ¡Qué maravilla! Y en Normas del Parque Humano, Peter Sloterdijk justamente hace esa vocación de Heidegger como un pensador rural, como el Dasein rural. Bueno, yo lo digo porque Iván es hombre de campo, Fede es hombre de campo, nosotros somos hombres de campo, ¿no? O sea, nosotros somos anticapitalistas de un modo más ontológico, nosotros no somos cerdos de las urbes, Exactamente. digamos, ¿no? La vida contemplativa. Claro, nosotros somos gente de campo. Entonces, no somos marxistas, no porque el marxismo nos queda grande, sino porque nos queda chico. ¿Te das cuenta? Nosotros no somos marxistas porque el marxismo nos queda grande, sus pretensiones, sino porque nos quedan chicas. Qué grande, Porque profe. aún triunfando el marxismo, seguiría estando el régimen tecnocrático y técnico instalado en la maquinación del Dasein. ¿De qué me sirve a mí abolar la propiedad privada si no estoy aboliendo la técnica moderna? No sé si me entiende. Entonces Heidegger quiere destruir más de raíz. Heidegger quiere ir más a fondo. Por eso les explica esto, porque Heidegger tenía un maestro judío en la universidad cuando estaba el nazismo, pero no lo echó porque era marxista. Heidegger tenía una cierta simpatía por Marx. Eso lo vieron los filósofos de Francia, ¿no? Cuando salieron de Marx y entraron en Heidegger, ¿no? Sobre todo Derrida, que querían hacer todo un movimiento. Pero claro, estos cayeron en esa nueva izquierda, ¿no? Son heideggerianos que en vez de ir a la... O sea, ¿qué es la nueva izquierda? Un Heidegger anti... Ahí está, miren esta definición de nueva izquierda. No se la pierdan. Esta es la mejor definición de nueva izquierda y la van a entender perfecto después de esta clase. Miren, escúchenme. ¿Qué es la nueva izquierda? Son heideggerianos anticapitalistas sin metafísica. ¿Se entendió perfecto, no? Le hacen una crítica al capitalismo desde Heidegger, pero sin la metafísica de Heidegger. Entonces se quedan con los rescoldos del análisis de Heidegger. Ah, entonces, ¿qué caen? En que están devastando la tierra. Entonces, ¿qué hacen? Ambientalismo, Greenpeace, cuidemos la foca y las ballenas. ¿Qué eso es? ¿Qué es eso? Es ser un heideggeriano anticapitalista, pero un heideggeriano de pacotilla, un heideggeriano de cartón, un heideggeriano como diría Fede, tecnocrático, totalmente tecnócrata, no metafísico. Es cierto que Heidegger es anticapitalista, sí, pero metafísico, ¿no? Ahí está lo de la protefilosofía, o sea, sin protefilosofía. Pero totalmente. Antes de que el trabajador sea explotado económicamente, ya el mundo entero ha sido interpretado como campo de disponibilidad. Qué grande. ¿Eso es frase tuya, Iván? Sí, lo escribí recién. Perfecto, perfecto, perfecto. Es que este Iván es superior. Bueno, amigos, qué lindo, ¿no? Qué linda clase, ¿no? Bien heideggeriana. Yo les dije, discúlpenme, hoy estaba muy reflexivo, ando muy reflexivo, ando muy... El filósofo cuando se angustia tiene reflexiones muy profundas, sí, la angustia es un modo de ser o de impostar el pensamiento muy, muy profundo, muy interesante, muy bueno. Así que ya saben, somos anticapitalistas metafísicos. O sea, el marxismo no nos queda grande, nos queda chico. Nosotros somos más radicales que Marx en la crítica al capitalismo. Claro, nosotros queremos destruir el régimen ontológico del capitalismo. Nosotros queremos arrancarlo de raíces de Parménides, dice Heidegger. En Qué entrevista a bueno. Der Spiegel, Heidegger dice que el capitalismo comienza con Parménides, Fede.
con Parménides. En el proemio del poema La naturaleza de la metafísica de Parménides, ya comienza la era de la técnica, con el nacimiento de la metafísica. Eso dice Heidegger. Excelente, profe. Muy buena clase. Nos vemos el viernes para lo que son mis alumnos. Nos vemos el viernes ahí con el protestantismo. Vamos a estudiar Hegel el viernes. Buenísimo. Fede, nos vemos. Nos vemos, amigos. Nos vemos, Iván. Nos vemos, Gracias Juan. por la clase, profe. Me ha dejado, me ha dejado pensando, profe. Muy buena Sí, clase. a todo. Hasta luego.